Listo. Buenas tardes, Rick. Hola, ¿cómo están? ¿Está en pantalla la presentación? Sí, Lick, ya está presentando. Muy bien. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Espacio para dudas y preguntas. Ninguna. Ya listos para sus vacaciones de verano. Mucha tarea, Lick. Ay, Dios, eso no es nada, don Carlos. El documento es chiquito, hombre. Y ya tienen rato de tenerlo. Pero así es esto. Yo tenía un profesor que me comentaba que si tenía intenciones de salir y de salir bien, tenía que acostumbrarme a dormir menos de 4 horas. Eso era en mis tiempos y eso no ha cambiado. Yo creo que se ha puesto más complicado el asunto, pero eso es ya, hay muchos detalles, lo que hablábamos, ventajas y desventajas de la virtualidad. Pero ahorita aprovechemos las ventajas y arranquemos con la clase. Bien, bienvenidos. Ahora sigue en pantalla mi presentación y el tema, continuamos con el tema de inocuidad de los alimentos, excepto que en nuestra sesión de hoy vamos a hacer un análisis de un estudio de caso. Hoy es el último día académico de marzo y ya esto va tomando forma de ir en recta final, quitando la semana siguiente. Ya después cuando regresemos vamos a tener 2 semanas y media, 3 semanas de clase y se acaba el asunto. Así que aprovechemos nuestro tiempo. Recuerdan que venimos hablando de inocuidad y cómo en los temas de comercio exterior, alimentos, medicamentos y cualquier bebida que consuman seres humanos o bien que consuman animales que posteriormente nos vamos a comer, las agencias, en este caso, 2 de las que están en la diapositiva, Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, Organización Mundial de la Salud, en este caso, dicen que inocuidad es la garantía de que los alimentos no causarán perjuicio al consumidor cuando sean preparados o ingeridos de acuerdo con su uso previsto. No debe haber más, no debe haber menos, debe tener la calidad adecuada y debe prepararse de la forma idónea para garantizar que no le va a causar daño. Ahora, en los temas de comercio, en los últimos años en particular, con el tema de que se ha hecho cada vez mayor, denme un segundo. Estoy
aquí, bueno, el hecho es que cuando estoy solo, la mascota cree que viene alguien ya de regreso y empieza a dar de gritos. Me disculpo por esa interrupción. Bueno, en los casos de comercio, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, también tiene mucho que ver respecto de esto. Vimos que el Código Alimentario es un mecanismo con el cual se garantiza, si tiene debido cumplimiento, que los alimentos que va a recibir son inocuos. Y eso tiene un trasfondo económico, absolutamente económico. Igual que eficiencia energética, igual que reducción de huella de carbono, producción más limpia, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas manufactureras. El objetivo, por supuesto, es sostenibilidad, pero a esa sostenibilidad económica, ambiental y social, en este caso de los alimentos, de las medicinas, se le suman los temas de salud. Y ahí es donde el asunto se pone realmente interesante. Porque todo lo viene y, por ejemplo, en los temas comerciales se escudan con la banderita de salud, como lo vimos en el caso del pollo. Buenas noches. Como lo vimos en el caso, en el caso de la leche, de la carne de soya. Salen y con temas de estamos defendiendo su salud, lo que buscan es herramientas para defender el negocio. Es la sostenibilidad de la actividad y todo lo que implica lo que está en juego. Con los temas de inocuidad, nuestro caso de noche, parte de la competencia que existe entre los países que producen hortalizas y frutales. Los países hortofrutícolas basan algunas de sus particulares condiciones para comerciar primero en los volúmenes que se pueden producir y en la diversificación o la variedad de especies que se ofrecen. Sin embargo, la calidad y la seguridad de los productos, más la estacionalidad de la oferta y la proximidad de mercados, son los elementos esenciales para países como el nuestro, que tiene una gran variedad de climas y microclimas, diferentes altitudes en cuanto al perfil, le permiten tener una gran variedad de productos sobre los cuales puede tener un buen desempeño. Es muy próximo al mercado, a uno de los mercados más grandes del mundo. Sin embargo, el tema de la estacionalidad de la oferta sucede exactamente igual que como ocurre al interior. Ya hemos comentado respecto de que dependiendo del ciclo de siembra y cosecha de un producto, es altamente probable que sus competidores de cercanía geográfica coincidan en los tiempos en los que sale. Acordamos que eso sucedía tanto para mercado interno como para mercado exterior. Entonces esto hace que el ansia o la apuesta a la competitividad vía precios sea un ingrediente que a veces juega a favor, pero muchas veces juega en contra de los productores. Ahora, la idea que subyace en esto sigue siendo la del aprovechamiento de las ventajas comparativas.
las mencionadas condiciones agroecológicas de Guatemala, la distancia al mercado, al principal mercado de exportación, Centroamérica y Estados Unidos, los principales socios comerciales de Guatemala, cuotas de entrada, pero también temas de calidad. Dentro de esa dinámica, los productos no tradicionales de exportación tienen un ciclo de fomento que inicia posterior a la aprobación del decreto 2989, la ley de fomento para la actividad exportadora y de maquila, y del 6589, la ley de zonas francas. Con eso en mente, es bastante sencillo explicar que la proliferación, que la diversificación de productores para dedicarse a no tradicionales tiene prácticamente como punto de partida la década de los 90. Y es precisamente en los 90 cuando estos mercados empiezan a conformarse. Siempre hay diferentes tipos de problemas. Los derivados del acceso a los mercados, como barreras arancelarias, pero también siempre de acceso a mercados, los problemas sanitarios y fitosanitarios, las MSF que mencionábamos en la sesión anterior. Entonces hay mecanismos con los cuales los mercados siempre sufren de algunos problemas de protección por parte de la industria del país o de la producción del país al cual se quiere acceder. Ya lo hemos comentado respecto de la subvención a los determinados productores como medidas compensatorias a pérdida de espacio o de competitividad con algunos productos. Y eso es lo que empezaba a suceder con productos no tradicionales agrícolas de exportación guatemaltecos. De tal forma que se empezaron a dar algunos problemas sanitarios con arveja china, en la cual se encontraron residuos de plaguicidas y presencia de larvas de mosca minadora, una de las plagas que ataca a la arveja china. Y precisamente para tratar de mitigar o de erradicar esta plaga, el uso de plaguicidas se incrementó, sin que existieran los controles adecuados para que después de la supervisión debida no se exportaran productos con residuos de plaguicida. Melón. Presencia de insectos diversos como resultados de deficiencias en procesos de clasificación y empaque. Estos dos están acá ejemplificando que en cualquiera de los eslabones de la cadena pueden surgir riesgos, en este caso de contaminación, no solo desde la producción, sino acá también clasificación, empaque, transporte, distribución. Pueden, si no se siguen buenas prácticas agrícolas, de manufactura, y no se cumple estrictamente con los protocolos establecidos, van a haber problemas en el mercado internacional de mucha exigencia. Quizá el mercado de los Estados Unidos es el mercado más exigente a nivel mundial en temas de
en temas sanitarios y fitosanitarios. No pasa lo mismo en mercado interno, por supuesto. El último de los ejemplos acá es precisamente nuestro caso de estudio. ¿Qué pasó con las frambuesas guatemaltecas? En los 90s, el destino principal de las exportaciones guatemaltecas de frambuesa, esto es, el 95% de ellas, tenía como destino los Estados Unidos. La cadena comercializa el producto a través de intermediarios y es distribuido al consumidor final en supermercados, pero también se utiliza para fabricar postres, pasteles en hoteles y restaurantes. Otro fuerte canal de distribución. Hasta 1995, la frambuesa y otras bayas. Bayas es la traducción del anglicismo berries, que es el que utilizamos por lo general para identificar frambuesa, fresa, mora, arándanos, raspberry, sí, strawberry, raspberry, blackberry. Todas las berries en el anglicismo son las bayas. Guatemala había entrado al mercado estadounidense en época de contraestación. Vamos a ver cómo. A partir de 1996, la presencia en el mercado es continua debido a un factor importante. Los chilenos buscan romper la estacionalidad por temas de ganancias, tratan de aprovechar su incursión en el mercado de bayas, pero no frescas, sino bayas congeladas, dejando un espacio de oportunidad importante para Guatemala y sus principales competidores en ese momento. Esta es la estacionalidad de la oferta de frambuesas en los 90s para el mercado de los Estados Unidos. De acuerdo con Muñoz y Juárez en el documento Mercado Mundial de Frambuesa y Zarzamora, que analiza cuál era la condición de los principales proveedores de los Estados Unidos, tomando en consideración algunos estados de la Unión que tienen producción importante, particularmente California, de frambuesas durante un periodo prácticamente de la mitad del año. Guatemala, Chile y México, para ese momento coincidían, especialmente México y Guatemala tenían la misma estacionalidad. Entre octubre y abril, la época en la que podían o en la que coincidían ambos mercados. Esto cambia a partir de que Chile sale o renuncia, no renuncia, disminuye su porcentaje de exportación de bayas frescas para pasarse a bayas congeladas. Salir antes o salir después. Esa es la estrategia. No salían acá, porque aquí coincidirían con California, su principal competidor para ese entonces. Salen antes o salen después, ¿no? Eso es ir en contraestación. ¿Dudas?
Este nos muestra la misma estacionalidad, solo que este es un análisis de otra agencia. Este es de Chile Alimentos. Pero lo importante acá es la coincidencia con la precisión en la que señalan que la estacionalidad de Chile, Guatemala y México es la misma. Por lo tanto, la cadena, entendemos, y su estacionalidad, pues está en un alto porcentaje descrita. Es para eso. Todo iba bien hasta que, híjole, en 1995, esto se me olvidó explicar. Como las exportaciones empiezan en octubre y terminan en abril del año siguiente, las temporadas, igual que para otros productos agrícolas, son, en este caso, 95-96. Acá en esta, Guatemala era el proveedor más importante de frambuesa fresca al mercado de Estados Unidos. Hasta que en el 96 se registra un brote de contaminación con ciclospora en los Estados Unidos y Canadá. Afecta alrededor de 1,465 personas. Y finalmente, la sospecha giraba en torno a frambuesas producidas en California. Ese error le costó a los proveedores de frambuesas entre 20 y 40 millones de dólares en pérdidas. Pero, como seguían apareciendo casos, continuaron las agencias realizando los respectivos análisis. Este tema resulta escandaloso para esos países porque no es habitual que muchas personas resulten con enfermedades de este tipo. Si alguien ha visto el programa Parásitos Asesinos de Discovery Health, eso es precisamente de lo que se trata ese programa. De analizar casos, particularmente en Estados Unidos, que resultan rarísimos, que los médicos no saben qué es lo que está pasando a su paciente y se está deteriorando y corre su vida a riesgo. Pocos mueren, pero algunos sí, porque no tienen idea de qué está pasando. Hasta que a alguien se le ocurre hacer un examen que resulta siendo barato y después la cura resulta siendo sencilla relativamente. Pero es de una enfermedad que no es común. Porque resulta que esta famosa ciclospora, que es la causante de la enfermedad, tiene una vía de contagio o de transmisión que es fecal oral. Entonces, igual que Shigella, Salmonella, todo el grupo coliforme, los huevos del minto, toda esa parte que vimos con los temas de inocuidad, que son productos de malas condiciones de saneamiento ambiental. Vectores asociados, moscas, cucarachas, roedores, algún tipo de insecto que resulte transmitiendo, pero particularmente condiciones de contaminación en el agua que se utiliza para riego,
en el agua que se utiliza para el resto de procesos en la cadena. Pues esos brotes surgen en Guatemala a partir de 1996, después otra vez en el 97, en el 98. Ya para el 97, las exportaciones de frambuesa a Guatemala habían sido suspendidas temporalmente. Pero entre estos casos que se siguen registrando y después uno registrado en Toronto, se cerraron las importaciones de las frambuesas guatemaltecas. Esto es gráficamente la evolución en los 90s de esa producción de frambuesas. Este es Chile. Ellos ya venían antes. Y acá cambian. Renuncian a este segmento de mercado que traía esta producción y se pasan a bayas congeladas. Ese es lo que explica este cambio en la tendencia. Sin embargo, observen en la curva de color verde cómo venía Guatemala. Los orígenes son, recuerden, los no tradicionales inician en los 90s. Pues aquí es su génesis. Viene y viene muy bien. Vean, a tal extremo que en la temporada 95-96 supera en volumen las exportaciones mexicanas. Juguemos aquí. Y marquemos lineal, la tendencia. También la de los mexicanos. La marcamos lineal, no pasa nada. ¿Sí? Observemos qué pasó con la confirmación de los casos. La producción nacional de frambuesas, vámonos. La producción mexicana. Se rompe la tendencia y automáticamente da un salto exponencial, colocándose como el principal proveedor en un lapso de 3 años, el principal proveedor de bayas frescas, frambuesa, en los Estados Unidos. 2 comentarios rápidos de ustedes respecto de lo que se observa ahí. Adelante. Génesis. ¿Qué observa en el gráfico? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Génesis. Cuéntenos. Pues viendo la gráfica y los diferentes países, yo observo que conforme los años hay un aumento y una variación entre los países sobre las exportaciones de las frambuesas. Ajá. Dele explicación. ¿Estaba prestando atención en clase? ¿Sí, Lick? Ajá, entonces, ¿qué pasó ahí?
Ya hemos hablado de eso con anterioridad. ¿Quién le quiere ayudar? Y nos describe qué fue lo que pasó ahí. Lick, buenas noches. Adelante, Eh, Manfred. lo que puedo ver es que en México se benefició de lo ocurrido con Guatemala, entonces aumentó la proyección que tenía México con respecto a Guatemala. Como Guatemala bajó, México subió y se aprovechó del mercado. Claro, y eso pasa en todos lados, con todos los productos y de todas las formas posibles. El espacio que usted deja, por cualquier circunstancia, la demanda no se detiene. El comercio no se detiene. Siempre los consumidores van a tener la oportunidad de hacer cambios y hacer ajustes. Si no tienen la provisión. Recuerde que estamos hablando de abastecimiento seguro, que debe reunir 3 condiciones. De esas ya las saben de memoria. ¿Cuáles? Calidad, Calidad. cantidad y continuidad. Y Continuidad. exactamente eso fue lo que pasó aquí. Fallaron todas en el caso nacional. ¿Sí? La calidad se hizo pedazos. La cantidad se fue para nada. Y lo que es necesario en el mercado es continuidad en el abastecimiento. Sale uno, entran otros. Y esa es la tendencia. La oportunidad estaba dada de forma impresionante. Por temas comerciales, Chile había decidido cambiar su segmento de mercado para otra. Si ellos siguen en la misma tendencia, pero eso tendría a disminuir, la producción guatemalteca habría venido aquí. ¿Y por qué no con un comportamiento más agresivo y haciendo las cosas de otra forma? ¿Por qué no de esta forma? Si es exactamente la misma tendencia que tenían los mexicanos. Vean la inclinación de la curva. Y este es precisamente el punto de inflexión. La salida de Guatemala, tragedia de uno, oportunidad para otro. Cualquier tema comercial que interrumpa la cadena de suministro, automáticamente se buscan alternativas, sustitutos, productos sustitutivos o nuevo proveedor. Y resulta que más rápido, más barato, más cerca, basta diferenciar. Eso fue lo que pasó aquí. Ahora, eso derivado de las investigaciones serias, titulares en los medios, frambuesas contaminadas procedentes de Guatemala, en Canadá y en Estados Unidos, 850 casos, eso solo en julio de 1996. La ciclosporiasis es causada por el Ciclospora caayensis, que se manifiesta en diarrea y síntomas semejantes a la gastroenteritis. La llamada epidemia de primavera se debió al consumo de frambuesas cultivadas en Guatemala, de acuerdo con un informe del Departamento de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Otro estudio para otro posible nuevo caso resulta que
Estos señores analizaron lo que sucedió durante una boda en Filadelfia, Pensilvania, en junio del año 2000, en junio del 2000, y realizaron un estudio de cohorte retrospectivo. Esta es una auditoría forense. Recuerden que, bueno, aclaro, el término forense no necesariamente solo son muertos, son sucesos pasados. Acá entonces el análisis es retrospectivo. Y sí tenemos claro que es una cohorte, ¿verdad? Sí, Lick. ¿Qué es? Yo no, de mi parte no, licenciado. No sé qué es corte. ¿No qué? Entonces, ¿por qué me dice que? Bueno, pregunto de nuevo. ¿Saben qué es una cohorte? Bueno, esto es de estadística, pero va perfecto. Una cohorte es un grupo de individuos que tienen en común un evento, el año en que nacieron, el lugar donde nacieron, en este caso, asistir a una boda. Un estudio de cohorte, entonces, es analizar un grupo de individuos que tienen características por un evento común. ¿Sí? Y de hecho, ese nombre lo adoptan por la forma que utilizaban en la antigüedad las formaciones militares romanas, las cohortes romanas. Bueno, por ejemplo, vaya, pero entonces, analizan acá, es solo para que estemos claros de qué estamos hablando, un estudio retrospectivo para algunos individuos que asistieron a una boda, ¿ya? 54 de 39 invitados que analizaron, esto es el 64%, 68. Resulta que lo que tenían en común es que, bueno, todos asistieron a la boda. Y en la boda se sirvió, esa parte me la invento. Pollo, camarones, unas brochetas de carne con pimientos y pastel. Bueno, empezaron a revisar por el lado del pollo. Estos no comieron pollo. Ajá, estos no comieron camarones. Estos no comieron las brochetas. Pero resulta que 54 de los 79 comieron pastel. Un pastel de crema con frambuesa. Encontraron entonces el foco de la contaminación del alimento. Ahora toca hacer lo siguiente. El flujograma. Para poder hacer esto, recuerden que comercio exterior tiene, por temas y lo dijimos que era por tema de impuestos y por temas de salud, tienen un control, un reporte muy minucioso respecto de el origen y el destino. Eso se llama trazabilidad, ¿se recuerda? Entonces, esa trazabilidad fue la que utilizaron para poder determinar la procedencia
de los ingredientes del pastel contaminado. Y primero, otra vez, sospechaban de las frambuesas de California. Sigamos. Las frambuesas de California. Viene para este distribuidor. Bam. Y pudo ser. Bueno. También las de México. Viene. Y puede ser. Y después, los embarques procedentes de Guatemala. Para completar, los 4 embarques de frambuesas frescas que la compañía de catering había recibido entre el 1 y el 3 de junio, que son los que le sirvieron para hacer el pastel del evento. Ahora, habiendo determinado que el mayor grado de probabilidad de la procedencia de esas frambuesas era Guatemala, se suspendieron los embarques. Curiosamente, al momento de la suspensión de los embarques, el número de episodios disminuía nada. Estaba fácil entonces ver que el trabajo de campo que realizaron había llegado a determinar que la procedencia de esas frambuesas contaminadas con ciclospora era Guatemala. Mi particular opinión respecto de eso es que alguien, el encargado de cada uno de estos, de estas granjas, se quiso pasar de listo respecto de querer mantener una cadena de costos que le permitiera ser competitivo por la vía de los precios, no tomando en consideración que estaba utilizando en toda la cadena agua contaminada. Sabemos desde hace décadas que los ríos en Guatemala están contaminados. Hay muchos análisis respecto de todo lo que esos ríos llevan. Y eso no es reciente. Para ese entonces, si no lo sabía, lo sospechaba. Y con la sola sospecha que tuviera, tenía que hacer algo distinto, porque no era caro. Ahora, hay que también ser objetivo respecto de que para ese momento no existían los protocolos que después se implementaron como parte de la respuesta al problema. Pero sí había sentido común. Pero ahí es donde quiero llamar a la reflexión respecto de que la sostenibilidad del producto debe permitir o están obligados a cumplir con los aspectos
económicos, sociales, ambientales, y en este caso de salud, que el mercado comprador exige. Pero lo que sucede es que con una visión completamente economicista, con una visión en las ganancias, en el costo de oportunidad, se dejan de lado algunos, el cumplimiento de normas y regulaciones que ponen en riesgo una actividad. No solo la salud, sino también el mismo sector. Porque si bien no existían estos planes modelo que se crearon después, sí habían regulaciones de tipo sanitario desde mucho antes que tenían que cumplirse. Y no les importó. Igual que a muchas actividades no les importa que trabajen niños o que trabajen mujeres, no les importa para cumplir, no cumplir con la legislación laboral, con la legislación ambiental, con la de salud o todas las anteriores, para procurarse en una idea absurda y absolutamente equivocada, competitividad únicamente a través de los precios, promoviendo ineficiencias que lo único que hacen es dañar y en este caso matar a la gallina de los huevos de oro. ¿Dudas hasta acá? Adelante. Se recuerda que hemos conversado de que cerca del 95% de las aguas superficiales en Guatemala están contaminadas y que el agua, para considerar la agua potable, esta tiene que ser sanitariamente segura. Estamos hablando de inocuidad, que no contenga ningún elemento que le cause daño a su salud. Y aquí, por no poner filtros, por no clorar el agua, por no hacerle un tratamiento que implicaba elevar los costos de la cadena y en este caso ganar un poco menos, usaron agua de la que tomaron del río y sin ningún tipo de tratamiento la usaron en la plantación y la usaron en las instalaciones donde se seleccionaba y se empacaban las frambuesas. Y eso fue lo que encontraron ¿Qué fue lo que sucedió? La respuesta de la política pública. La respuesta de la política pública fue crear este plan modelo de excelencia entre la gremial de exportadores no tradicionales de Guatemala, el gobierno de Guatemala y cooperación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y de Canadá para tratar de encontrar posibles soluciones al problema. Un problema de salud que tiene, por supuesto, una explicación económica y repercusiones económicas. Ahora, los componentes del plan, formación de inspectores, que debían haber existido, sí, por supuesto. Fortalecimiento de sistemas de inspección y clasificación de las fincas. Laboratorios clínicos y laboratorios microbiológicos. Y aplicar un sistema de trazabilidad y de buenas prácticas agrícolas y de manufactura. Se emitieron leyes
Comisión de alto nivel para la inocuidad de los alimentos. Los que salieron favorecidos aquí fueron los casos que vimos anteriormente, como arveja, como melón y otros que traían algunos problemas. Que estos protocolos y este programa de excelencia para todas las exportaciones relacionadas con alimentos lograron que las cosas con esos productos mejoraran. No obstante, en el tema de las frambuesas, el daño ya estaba hecho. Ahora, acá, coordinación interinstitucional, pero post-mortem, ¿no? Agricultura, salud pública y economía. Post-mortem para el caso de las frambuesas. Muy útil para otros problemas que se estaban dando. ¿Por qué? Porque estaban utilizando el mismo tipo de agua con la misma contaminación y con la misma lógica de ahorrarse unos pesos o unos quetzales para ser más competitivos. No, hombre, por ahí no va. Y el mercado demuestra eso. Ok, el plan modelo de excelencia. Análisis de riesgos y puntos críticos. Certificaciones y protocolos. Ya vimos que es lo que sirve para diferenciar los productos, para garantizar que van bien. Y son productos que tienen un foco, un nicho de mercado muy especial. Si estos productos son carísimos. Seguimos hablando de las berries. Una bandeja de moras, 50, 60 quetzales la libra. Las cerezas, 70, 75, o depende de la temporada, 80 quetzales la libra. Las frambuesas, lo mismo. Y eso es acá, mercado nacional. En los mercados de mayor nivel de renta, con ingresos mayores, que pueden seleccionar y darse el gustito, porque ese es un gustito, de este tipo de producto, están dispuestos a pagar bastante más. Entonces, no hace sentido que por descuido de alguien o de un grupo de alguien se eche a perder una actividad que puede, a través de diferenciar el producto, porque es bueno, de buena calidad y además seguro, posicionarlo en un mercado que lo va a pagar. El ejemplo está dado con México. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué encontraron? Y ahí viene la respuesta del agua. Todos los trabajadores tienen que poseer tarjeta de salud para los de las granjas empacadoras de frambuesas. Requerimientos para calidad del agua, pero todo esto lo replicaron hacia otros productos. Los que salieron ganando fueron los otros productos, que aplicaron todo lo de este plan de riesgos. Calidad del agua. Fincas empacadoras. Recuerden que estamos hablando estrictamente de agroexportación. Ya hablamos la sesión anterior de que para el mercado interno, las restricciones, estas, depende de dónde compre, pero lo más seguro es no. Agua para irrigación debe ser potable, acorde a lo establecido por la Comisión Guatemalteca de Normas, que funciona desde los 70s. O sea, excusa no había, pues. Y no puede ser que nadie haya tenido el alcance. Lo tenían. No les importó. Mientras no me cachen, no hay clavo. Que sí. El agua para lavado de manos. ¿Para qué? Para que los diferentes eslabones de la cadena cumplan todos con las condiciones que se necesitan. Recuerde, en cualquiera de los eslabones pueden haber fallas
o debilidades que pongan en riesgo el buen funcionamiento de la cadena. ¿Dudas? Bueno, ya vimos la respuesta. Sin embargo, para el caso de la frambuesa, esas fueron respuestas ex post. Por tanto, durante el periodo en el que el mercado estuvo cerrado, las pérdidas para exportadores se calculan en unos 10 millones de dólares. Eso es mucha plata. Y eso es solo en ese lapso. En el 2000, pero ya vimos, eso es solo lo estimado con ese nivel de producción. Es bastante más lo que se perdieron. En el 2000, como consecuencia de la aprobación del programa, Estados Unidos empieza a permitir otra vez importaciones de frambuesas desde Guate. Para ese momento, solo se había restablecido el 30% de la oferta que tenía antes. Este es otro análisis, no desde el punto de vista de salud, sino desde el punto de vista comercial. Productos agrícolas, seguridad alimentaria y comercio internacional. Respuesta a los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos, todas asociadas con productos importados. Canadá establece una política para importación de frambuesas de Guate con periodos de restricción, particularmente en las temporadas en las que hay mayor riesgo de contaminación del producto. Aquí ya complicaron el asunto porque recuérdense que una de las ventanas no estaba la parte más dura del invierno, que es cuando proliferan más los casos de enfermedades diarreicas. La restricción a las exportaciones de Guatemala y el tiempo que necesitó para el programa de aseguramiento dio a México la oportunidad de tomar parte del rol que tenía Guatemala como el proveedor líder en el mercado de Estados Unidos y Canadá. Los problemas que se dan con esto son reputacionales y afectan no solo al producto, sino al sector y al país. Porque ante ese tipo de eventos se pierde la confianza en los productos frescos que proceden de ese lugar, porque ahí hay ciclospora, porque ahí hay salmonela, porque ahí hay cualquier otra enfermedad, porque si es carne, porque ahí hay H1N1, H1N5, enfermedad de las vacas locas, todas las enfermedades y plagas. O ahí no, porque utilizan un fertilizante que está prohibido, un fungicida que está prohibido, cualquier pesticida que tiene residuos. Vimos que era contaminación con metales, químicos, biológica, hasta radioactiva. Cualquier producto que no cumpla con esas condiciones, no solo lo suspenden a él, sino en este caso, por ejemplo, también la mora y todas las otras bayas de Guatemala perdieron importancia en el mercado. Lo que hablamos ya, confianza y gustos y preferencias del consumidor. Esos cambian y la velocidad de respuesta no va con la misma rapidez que cambian las tendencias. ¿Nuevo producto o nuevo proveedor? Se afecta la percepción en riesgos de contaminación, lo que hace que se generen cambios en gustos y preferencias. Se venden otros productos alternativos, se toman otras medidas, pero esas otras medidas provocan costos
Y además, no necesariamente van a quitar la mala reputación que se ha dado con el país, aun cuando el problema ya haya sido erradicado o atendido. El tema es que la confianza en los mercados de alimentos es igual que en el sistema financiero. Es la clave. Reputación, confianza. Se pierde, complicado. Veamos esto. Un análisis comparativo de cómo México ha enfrentado los requisitos del mercado de Estados Unidos. Casos de exportaciones de alimentos. Principales países que exportan frutas frescas a Estados Unidos. Aquí estamos, muchos países de América Latina. Pero en estos países se han dado algunos incidentes de inocuidad. ¿Quién encabeza la lista? Ajá, Guatemala. En 1996, 97, 98, 2004. En frambuesas, las tres primeras, pero también en arveja. ¿Sí? Y aquí hay otra. Melón, salmonela. 10 años después. Este es solo para espora. La agencia. Esta analiza los casos entre 1995 y 2019. Los que están en rectángulos rojos es Guate. 95, raspberries, 97, estos son los mismos problemas. Jugo de frambuesa para España, procedente de Guatemala. Arveja dulce, en marzo del 2008, Estados Unidos. Arveja dulce en Suecia, en 2009. Vean los meses. ¿Qué tienen en común la mayoría? Ya lo mencionamos hace un momentito. Es el inicio del invierno. Por eso es que Canadá prohibió, restringe las exportaciones en esa temporada, porque es cuando más se alborotan las lombrices, diría mi mamá, es precisamente en esa temporada. Bueno, análisis a lo interno. Consejo Privado de Competitividad. Acá. El sector de frutas frescas y vegetales ha enfrentado desafíos para cumplir con estándares internacionales. La tasa de detención en frontera, las cuarentenas a las que se ven sometidos, causa severos daños a la competitividad. Pero automáticamente, esa mala reputación automáticamente se traslada al precio. Veamos. Aquí está el ejemplo claro de que no solo es el producto, es el país. Porque estos productos son producidos con agua que seguramente va a estar en las mismas condiciones. Entonces, eso les resta competitividad, lo cual es paradójico, porque queriendo ser competitivos, dejan de lado el cumplimiento de estándares que después provoca que su precio sea castigado. Esto ya lo vimos. Es sobre el mismo caso de las frambuesas, lo que se hizo. ¿Cuáles son las oportunidades perdidas? Después del incidente empezaron otra vez a producir y a enviar, pero el daño ya estaba hecho. Ve acá, esta es otra agencia,
Esto es estadísticas de comercio de Perú, buscando oportunidades comerciales y la potencialidad que tenían para vallas. Analizan que para ese momento, esto es 2004, 2005, Guatemala, aquí aparece, pero vea cómo está México. 56 millones de dólares versus 1 de Guate. México, 72% de participación en el mercado norteamericano. Guatemala, el 1 para ese momento. ¿Ya? Chile, recuerde, cambió de segmento y estas son frescas. Vea esta otra tabla. Esto es 2007, 8, 9. Momento siguiente al analizado. México, 65 millones de dólares, 70 millones, 95% de las ventas. Guatemala, 114 mil. Nada. Situación actual. Infoagro México, agosto del 2022. México, el mayor exportador de berries a Estados Unidos. Un aumento significativo en sus volúmenes. ¿Sí? 75% del mercado norteamericano de berries lo tiene México. Frambuesa, sus volúmenes de exportación semanal son superiores a sus principales competidores, California y Central y California Sur. El resto de países no figuran ni como sus pares y menos como su competencia. Veamos. Guatemala aparece aquí. Vean a México. 109 millones de toneladas. 75%. Guatemala, 400.3. Esto ya es 2022. México lidera el ranking, 109 millones de kilogramos. Son kilogramos, no toneladas. 75.2%. California Central, sus competidores, Guatemala y Canadá, cierran la lista de frambuesa de Estados Unidos con 410,000 kilogramos. Una cuota de participación inferior al 0.5% del mercado. Ve acá. Seguimos con la temporalidad. La misma. De hace 20 años. 25. México. Todo el año. Es evidente que la producción guatemalteca no se recuperó nunca de esa experiencia. El daño reputacional que causó se llevó un mercado para siempre. Y esto es del portal Frutícola México de noviembre, el 15 de noviembre de 2022. Lecciones aprendidas. En los temas de comercio de alimentos, el sector privado tiene una responsabilidad alta y grandes incentivos para prevenir la inocuidad.
si se quieren hacer los locos con la normativa, cualquiera que sea, va a tener repercusiones. Una finca, bueno, varias fincas de café en Guatemala con trabajo infantil. Noticia en marzo 2020. Se conforma una comisión que hasta el día de hoy no ha dado informe, o al menos no público. ¿Hay trabajo infantil en Guatemala? No, dicen. A ellos les gusta acompañar a sus papás. Es cultural el asunto. Ahí les tenemos escuela, doctores, pasan viendo el Cartoon Network todo el día, les damos sándwich. No, no es trabajo, es trabajo de mujeres. Inclusión. Legislación ambiental que no se cumple. Legislación laboral que tampoco. Muchas cosas en qué pensar. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo? El mercado pasa factura. 85 fincas o granjas se dedicaban a producir frambuesa en Guatemala. Después del escándalo y del problema, quedaron 3. Los mecanismos de coordinación bien desarrollados funcionan. Debe hacerse en el momento que corresponde. Insisto, para el caso de muchos productos fue muy oportuno el establecimiento de la comisión, de los protocolos, de todo el cumplimiento. Les ahorró y les favoreció. Productos no tradicionales, campeones a nivel mundial. Resultado de esas buenas prácticas. En el caso de la frambuesa, fue cuando esta ya estaba enterrado, ya estaba puesta la lápida y ya tenía escrito el epitafio. No había nada que hacer. Y eso no lo digo yo, lo dicen los números para ese mercado. No volvió a hacer nunca lo que tuvo la enorme oportunidad de ser. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, claro, sí. De hecho, todo el tema, ahí los remitieron a que cumplieran con lo establecido en la Comisión Guatemalteca de Normas. La norma para este caso es la 29001, que es la norma que regula el abastecimiento de agua para consumo humano. Entonces, precisamente la desinfección puede ser con cloro o algunos de sus derivados, o puede hacerle, dependiendo del tipo de contaminación, otro tratamiento, pero con desinfectarla alcanzaba, hervirla, ozono, cualquier tipo de tratamiento que le devuelva la calidad para poderla utilizar tanto en la producción como en los procesos. En la parte de la manufactura, pongámosle, con el tema de la selección y el empaque, que fue lo que falló en la cadena. Y no era caro, no comparado con el mercado que mataron. Y aún así, el resto tenía que estar en las mismas, si son condiciones muy parecidas. Es México, pues no es Suecia exportando, no, es México y tienen condiciones muy parecidas a las nuestras, incluso en esos temas, idiosincrasia muy parecida, pero aquí se comieron el mandado y lo hicieron súper bien. Vean ese crecimiento
y ya se producía más en Guate. Ahí están las estadísticas. Y el crecimiento exponencial, ¿y por qué no 2? O quizá menos pendiente, con una pendiente menos inclinada, pero con volúmenes que habrían sido significativos. Crece la demanda, si la oferta crece proporcional a esos incrementos, hay posibilidades prácticamente para todos. Los temas de competitividad son los que les carcomen el coco a muchos asesores o analistas de mercados que no toman en consideración que no todo, que la competitividad no está únicamente en el precio de los productos, se pueden diferenciar y mientras más diferenciado, más escaso y por ende más caro. Si esa es economía simple. Pero ya vieron, pero tienen lecciones aprendidas. Para ese mercado, no. Para el resto, sacaron una muy buena lección y sacaron ventaja y mucho provecho de la respuesta institucional que favoreció a otros productos. Arveja china, sin duda, ejote francés, mini vegetales, que son del mismo sector y que utilizan agua, pero estos se pusieron las pilas y cambiaron. Y producción de invernaderos, espacios controlados, cadenas de costos más altas si quiere, pero para un mercado que elige su canasta de consumo en función de la calidad de los alimentos y no de los precios como nuestros mercados. Esa es la diferencia. Y por eso es de que las exigencias son mayores si el mercado da para cubrirlas. Tienen que cumplir con toda. Mientras más diferenciado, más caro. Pero también tiene que garantizar de que no daña el ambiente, de que no hay trabajo de niños y mujeres, de que se paga lo que se tiene que pagar. Todo esto es economía verde inclusiva en términos modernos. Pero ya recuerden que eso ya trae tiempo. Es visión de negocio. Es dejarse llevar por querer obtener el mayor porcentaje de ganancia, sacrificando algunas cosas que resulta contraintuitivo para ellos, los habría llevado a ganar más. Lo mismo que pasa con producción más limpia, lo mismo que pasa con eficiencia energética, lo mismo que sucede con reducir huella de carbono o reducir huella hídrica, que se puede hacer sin necesidad de entrar a la tecnología de punta más desarrollada, con cambios en los procesos. Se ahorra agua, se contamina menos, y el contaminar menos pasa también por encontrar la mejor combinación, y esa mejor combinación le evita desperdicio y por ende utiliza mejor sus recursos, lo que le garantiza que su estructura de costos va a ser la menor posible. Pero como ellos no llevaron economía agrícola, entonces esa no se la sabían. Lick, yo tengo una pregunta. Me imagino que, ¿cómo se llama? Lo de las frambuesas y creo que el melón era el otro producto que estaba contaminado. Me imagino de que esto, digamos, lo de estas bacterias sucede más con los productos que se comen directamente y no se cocen, porque me imagino que con algunos productos que se exportan pero se cocen, pues yo creo que no habría ningún problema, ¿verdad? Es que no debería haber problema con ningún tipo de producto, porque se cosa o no, esté en la cáscara, esté adentro, el tema es que no debe haber, no tiene que tener ningún tipo de residuo, porque uno dice, pero es que los gastos defensivos son echarle unas gotitas de Sanavida, y si le echa Sanavida o le pone un poquito de cloro, lo mismo que se hace con cualquier fruta o con cualquier vegetal fresco,
El problema principal es de que muchas veces eso tiene efectos sobre su color, sobre su sabor. Y va perdiendo entonces, va perdiendo encanto. Porque no hay, de veras, no hay nada mejor en ese tipo de casos de que usted pueda venir y tomar el alimento y consumirlo directo, sin temor, si esa es la exigencia. ¿Y por qué lo tiene que cocer? ¿Por qué lo tiene que hervir? ¿Por qué lo tiene que clorar? Si esa es obligación de su proveedor. Así funciona. Por eso es de que ese mercado de exportación es muy exigente. Y por eso es de que nosotros paramos consumiendo muchos productos que están en un alto porcentaje destinados a la exportación. Cuando hay, digamos, un cierre en la carretera y por alguna circunstancia la cadena de frío se interrumpe, ese lo tienen que colocar de inmediato. Aquí. No se puede ir porque no va a pasar el control. Lo van a poner en cuarentena y lo pierden todo porque son perecederos. Estos son productos que tienen un tiempo de vida en anaquel, en estantería, muy bajito. Por eso es que su frescura es uno de sus rasgos más apreciados. ¿Alguien más? Ninguno. Muy bien, entonces el mejor de los descansos, pásela bien, todo con medida, cuídese y Dios mediante, después del receso de Semana Santa, nos estamos de nuevo saludando. Gracias, Lick. Feliz noche. Igual que esté muy bien.